Hola, buenas tardes a todas. De verdad que es un placer nuevamente que estén acá compartiendo este sexto taller del programa Mariposas Resilientes en América Latina. Estamos ya en nuestro sexto taller, imagínense qué emoción. Estamos a la mitad del camino y la verdad es que no se ha sentido y lo que esperamos, ¿verdad? A través de todo esto es que ustedes aprendan un poquito y me enseñen también a mí y a las personas que vean este video, ¿verdad? Sobre los temas que se van desarrollando. Escucharlas de verdad me motiva y que estén participando para poder seguir haciendo esto que con mucho amor hemos preparado para ustedes. Así que vamos a dar inicio a este día. Solo les voy a pedir que vamos a silenciar micrófonos para que podamos escuchar y que cuando quieran opinar pueden abrir perfectamente su micrófono, interrumpirme, preguntar o comentar para que de esta manera todas podamos interactuar. Soy Janet Chávez, ¿verdad? Y estamos acá para ayudarnos y apoyarnos y ser sororidas entre todos. Así que vamos a iniciar. Este día voy a empezar a compartir la pantalla. Vamos a ver acá. Y me pueden visualizarlo, ¿verdad? ¿Me responden, por favor? ¿Lo pueden ver? Y Sí, yo sí, sí En se mi ve. pantalla se está cargando aún. Oh, ya se puede ver. Ok. ya se cargó. Sí, pero ahora sí, ya les está cargando, ¿verdad? Me dice acá que sí se puede ver. Así que, bueno, este día vamos a estar hablando de lo que es el tema, el género, ¿verdad? El ABC, un poquito de la perspectiva de género. Y vamos a hacernos varias cuestiones, porque la idea es que muchas veces nos hacemos preguntas y no las podemos responder. Entonces, por ejemplo, acá para dar inicio, vamos a ver, ¿qué entendemos cuando hablamos de sexo? ¿Me puede decir alguien de ustedes qué es sexo? Y puede abrir su micrófono. ¿Qué entendemos por esa palabra? Quiero participar, soy Jacqueline. Sí, Dime. entiendo que es lo biológico, por ejemplo, hombre, mujer, masculino, femenino. Perfecto, muy bien, pero muchas veces esta palabra también la relacionamos a lo que es el tener relaciones sexuales, ¿verdad? Entonces debemos comprender de que la palabra sexo se está refiriendo a lo biológicamente que somos, tanto hombres como mujeres, ¿verdad? También tenemos otras preguntas, pero las vamos a ir desarrollando poco a poco. Ahorita solo quería que interactuáramos un poquito, ¿verdad? Para ir viendo sobre la temática. Y por ejemplo, hay otras preguntas como, ¿en qué pensamos cuando nos referimos al género? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? ¿Qué es el sistema sexo-género y por qué es importante entenderlo? ¿Qué es el patriarcado, el machismo, el sexismo y la misoginia? ¿Por qué hablamos de igualdad de género y no de equidad de género? ¿Qué es la identidad de género? ¿Será lo mismo que una orientación sexual? Y muchas veces también hay comentarios como o preguntas, ¿las feministas odian a los hombres? Entonces, por eso vamos a hablar este día de toda esta temática para que podamos comprenderla mejor. Vamos a darle clic. Hola, hola. Entonces, hola, hola, Sí, dime. me escucha. Ah, perdón, que la tecnología yo aquí no había visto cómo activar el micro, el No, micrófono. no te preocupes. Bueno, ahí un poquito con lo anterior, en, Dale. en lo que yo entiende que género es hombre o mujer y el sexo, pues la orientación que la persona siente si es hombre o es mujer. El género es de nacimiento, según lo que yo tengo entendido, que el género es de nacimiento, sí, y el sexo, pues, como la persona se sienta.
Es lo Ok. que entiendo. Eso es lo que entiendo. Perfecto, pero hoy vamos a comprender, y gracias por tu participación, Adriana, vamos a comprender lo que son estos conceptos, porque muchas veces se nos olvida eso, ¿verdad? O no lo hemos descubierto, no lo hemos leído, nadie nos lo ha enseñado, pero es importante que reconozcamos esa diferencia entre estas dos palabras. Entonces, ¿qué es el sexo? Esto está haciendo referencia a los cuerpos asexuados de las personas y que tiene que ver, como lo mencionaba Jackie, con las características biológicas que tenemos las personas, ya sea hombre o mujer. En este caso, bueno, las mujeres son mujeres que tienen senos, ¿verdad? Que tienen una vulva. En cambio, el hombre tiene un pene, tiene barba, tiene una musculatura diferente, ¿verdad? Entonces, de esa manera, al nacer, se le clasifica a la persona, ya sea como hombre o mujer, dependiendo, ¿verdad?, de su característica biológica. Pero el género es un conjunto de atributos simbólicos, sociales, políticos, económicos, jurídicos y culturales que se le asigna a las personas de acuerdo a su sexo, porque es una construcción social, algo que viene desde la historia, algo que está culturalmente arraigado, ¿verdad?, desde la familia y que lo que se supone implica ser ya sea mujer o hombre. Por ejemplo, ¿no? La mujer es débil, la mujer hace las cosas del hogar, la mujer cuida a los niños. En cambio, el hombre es el proveedor, el que trabaja, el hombre es el fuerte, los hombres no lloran. Entonces, esas son las construcciones culturales que se van haciendo y en las cuales se va haciendo una diferencia en género. Entonces, también en esta categoría de análisis surgida en el ámbito académico, que hace que postule que la diferencia sexual, biológica y reproductiva no explica ni justifica también la desigualdad social que existe entre los hombres y mujeres, pero la socialización y valoración jerarquizada entre lo femenino y lo masculino es lo que construye la desigualdad existente entre los sexos. ¿Por qué? Porque se cree que las mujeres no deben de trabajar, deben de estar en la casa, deben de ser sumisas y cuando el hombre debe de ser todo lo contrario. Las mujeres deben de ser las cariñosas, deben de ser mujeres que obedecen incluso, ¿verdad?, a sus esposos, cuando las cosas no deben de ser así, porque una mujer tiene la capacidad de desarrollarse mucho más, inclusive a veces que un hombre, porque es cuidadora, es proveedora y también tiene derecho a una vida sexual como ella la decida, ¿verdad? Porque se cree que solo los hombres tienen derecho a eso, sin embargo, eso no es así. Entonces, entre las características que hay entre lo que es sexo y es género, tenemos que el sexo se nace con esas características. Es biológico, físico, genital. Los órganos sexuales son internos y externos. Hay cromosomas y hormonas. Y la corporalidad o la percepción del propio cuerpo que se tenga hace que sea hombre o mujer. Pero en el género se desarrolla pues a través de la construcción socialmente aprendida. ¿Por qué? Porque como le decía, tradicionalmente las familias siempre dicen, no, la mujer es así y el hombre es así. Pero de esa manera también podemos desaprenderlo y se puede cambiar. Entonces también depende de que nosotras apoyemos esa teoría para ir cambiando esas concepciones que se tienen de la mujer, ya que solamente son un conjunto de ideas, representaciones, simbolizaciones o discursos de esa construcción social en un contexto o cultura en donde nos movamos, ¿verdad? Es importante de que aprendamos bien lo que significa cada una de estas palabras para que de esa manera también podamos enseñarle a otras mujeres sobre estas diferencias. Ejemplo, ¿verdad? Aquí tenemos que el hecho biológico en el
sexo hay embarazo. ¿Y quién se embaraza? Una mujer, ¿verdad? Porque solamente las mujeres pueden embarazarse y tener un parto. Eso es un hecho biológico. El deseo de ser madre es socialmente construido, no es un hecho biológico, porque la construcción sociocultural de género puede tener el deseo de ser madre. Un hombre, por ejemplo, trans, pero no significa que lo va a hacer biológicamente. Entonces, en la actualidad, las jóvenes profesionistas presentan tasas de fecundidad muy bajas. ¿Por qué? Porque muchos ya no están pensando en tener hijos, porque vamos cambiando esa construcción social de lo que se cree que debe de hacer una mujer. Y ahora las mujeres quieren prepararse, quieren estudiar, quieren hacer otras cosas, viajar, más que decidirse a tener hijos y quedarse en casa o no tener esa responsabilidad, ¿verdad? Esta posibilidad, como lo dice aquí, no existía hace 50 años, pues según el mandato de género, toda mujer nacía para ser madre, pero esa era solamente una construcción sociocultural y ahora eso está cambiando, porque nosotras tenemos derecho y podemos decidir lo que queremos en nuestra vida y en nuestro cuerpo. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Que existe el patriarcado aún. ¿Quién me puede decir qué es el patriarcado? Con sus palabras, de lo que ha visto o ha vivido en su vida. ¿Alguien quiere abrir el micrófono y comentar? Es donde se le cede el poder a los hombres, ¿verdad? Y esto ha sido así por generaciones y generaciones en donde consideran que el hombre es el que lleva o que ejerce poder en la familia o sobre la mujer. Exacto. Es un sistema que se proyecta en todos los ámbitos de la vida, porque imagínense, más que todo, siento yo que muchas veces se da en las zonas rurales, fuera de lo que es la capital, tal vez, o de las zonas urbanas, en donde se puede desarrollar este tipo de lo que son estereotipos, ¿verdad? En los cuales el hombre debe de estar siempre enmarcado en que él manda, en que lo que él decide es lo que se hace y ya. Vamos a leer unos chats, permítanme. Aquí está poniendo Rocío que es muy similar al machismo. Exacto. Esa es una muy buena respuesta. Y también dice acá, bueno, que es un sistema que se proyecta a todos los ámbitos de la vida. Los hombres son quienes tienen el poder en la familia, en lo social, en lo político, en lo económico y lo cultural. Y si se fijan, yo no sé si en sus países pasa lo mismo, pero acá la mayoría de diputados o la mayoría de alcaldías o hasta el mismo presidente son hombres, no son mujeres. Y no porque no existan mujeres capaces de desarrollarse, sino que son mujeres que no las deja el patriarcado poder desarrollarse de la manera que necesitan y abrir esos espacios donde las mujeres puedan demostrar que tienen la capacidad para poderlo hacer. También es el que justifica la subordinación de las mujeres porque las supone inferiores a causa de su biología por nacer con sexo de mujer. ¿Cuántas de ustedes se han sentido o nos hemos sentido inferiores a los hombres? Porque esa es la creencia que nos han hecho pensar desde que nacimos. Solo digan sí, 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 las que lo crean. O escriban en el chat. Vamos a ver acá en el chat, dice. Sí, dice Rosy. Sí, dice Jacqueline, muy bien. Porque esa es la creencia. Entonces, eso del patriarcado está relacionado también pues con esas otras palabras que mencionábamos, como el machismo, ¿verdad? Vamos a seguir avanzando. Entonces, todo ese machismo, ¿qué es lo que construye? Construye el androcentrismo. Esta es la tendencia a centrar lo masculino como la norma o punto de referencia, excluyendo o minimizando lo femenino.
Y es lo que nos ha venido pasando a muchas mujeres durante toda nuestra vida y a nuestras madres y a nuestras abuelas. Tenemos otro chat. A veces ellos creen que son superiores a la mujer. Exacto, Zulma. Se creen superiores porque esa es la cultura que les han enseñado a ellos. ¿Y saben qué es lo peor? Que somos nosotras mismas, las mujeres, las que han decidido ser madres o las que han criado hijos, aunque no hayan sido de su vientre, de esa manera, enseñándoles que por ser hombre valen más que una mujer. También se construye ese machismo, que es una actitud o conjunto de creencias que promueve la superioridad de los hombres sobre las mujeres, basándose en estereotipos de género rígidos y tradicionales. ¿Por qué rígidos? Porque no los quieren cambiar. Tradicionales porque vienen arraigados desde hace muchísimos años atrás a través de la familia, que esa es la forma en la que los han criado y de esa forma van a continuar criando a sus hijos. También tenemos el sexismo. Este se basa en la creencia de que un sexo, generalmente el masculino, es inherentemente superior al otro, que es habitualmente el femenino, porque solo hay dos sexos, ¿verdad? Hombre, mujer. Y también está la misoginia, que ese pues es cuando ya digo yo que ya lo lleva a estas personas misóginas a matar, a golpear, a agredir, porque esto es un odio, es desprecio, es una aversión hacia las mujeres o también que lleva al feminicidio y que se manifiesta en actitudes y comportamientos o incluso las mismas políticas las que desvalorizan, marginan y perjudican ¿a quién? A nosotras, las mujeres. Entonces, es importante que no construyamos este tipo, ¿verdad? De cultura para que de esa manera eso vaya cambiando hacia otras mujeres que están por nacer o que están más jóvenes que nosotras y que les está afectando. También vamos a entender un poquito lo que es la identidad de género. Esta es la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona lo siente. La misma que puede corresponder o no con el sexo asignado al nacer. Incluye la vivencia personal del cuerpo, que podría o no involucrar la modificación de la apariencia o funcionalidad corporal a través de tratamientos farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida. Es la vivencia del género tal y como cada persona se siente, por lo que puede corresponder o no con el sexo con el que nació. Muchas veces, pues en este caso se refiere a los grupos LGTBIQ+, ¿verdad? Cuando ellos se sienten que son mujeres, aunque conceptualmente, biológicamente, son hombres, o al revés, una mujer que se siente que es hombre, pero biológicamente es mujer. Pero esa es su identidad y no se la vamos a cambiar. También está lo que es la expresión de género. Esa es la forma en la que nos mostramos ante el mundo mediante el nombre, modo de vestir, forma de hablar, gestos, comportamientos o interacciones sociales. ¿Qué pasa en ese caso? Hay muchos hombres que son hombres, pero les gusta vestirse como mujer. O al contrario, hay mujeres que son femeninas, que su pareja es hombre también, pero que les gusta vestirse como hombre o de otra forma diferente a lo culturalmente establecido o llamado normal. Pero sabemos que la normalidad pues no existe, ¿verdad? Todos somos diferentes, hay una gran diversidad de personas y eso es parte de la evolución también de la cultura que se va creando. Pero también está la orientación sexual, que es la atracción física, emocional, erótica y afectiva que sentimos hacia otra persona. Muchas veces hombre a hombre, muchas veces mujer a mujer, muchas veces hacia ambos sexos, ¿verdad?
Entonces, esa es una orientación sexual, pero cada quien es libre de hacer lo que le dé, digo yo siempre, la gana. Lo que lo haga feliz es lo que va a hacer que esa persona viva plenamente. Así que tiene derecho a tener su propia identidad de género, su propia expresión de género y su propia orientación sexual, porque somos libres de elegir. Ahora bien, vamos a hablar de los roles de género también. Si se nace mujer, tradicionalmente la sociedad mandata que las niñas usan color rosa y se les relaciona con flores y encajes, que tienen que jugar con muñecas y trastecitos, que tienen que tener hijas e hijos y se tienen que dedicar al hogar, que si se trabaja será en actividades relacionadas con el cuidado de otras personas, que será dulce, tranquila, pasiva, débil y maternal. ¿Cuántas de las mujeres que están acá son madres y tienen todas estas características? ¿Realmente somos así? ¿Débiles? ¿Pasivas? ¿Dulces? Extremadamente. Yo no soy nada dulce, la verdad. No soy pasiva. No, tampoco pierdo el control, ¿verdad? De mis emociones. No me considero una mujer débil. No soy nada maternal y por eso también tomé la decisión de no tener hijos. Pero eso es lo que se cree en la sociedad, que es lo que debemos de ser. Y si es hombre, tradicionalmente la sociedad mandata que debe de usar colores azul y que se le relaciona con los carritos, con los aviones, con los deportes. Para jugar tiene cochecitos, barcos, pistolas. Imagínense, hasta pistolas, o sea, cosas que no deberían ni de enseñárseles. También debe de proteger a sus hijas, a sus hijos, pues es el proveedor del hogar. Tiene supuestamente un trabajo remunerado fuera de casa, con un puesto de autoridad y será siempre el racional y el fuerte. Pero tampoco son así. Aunque tradicionalmente se crea estos roles de género, no somos así. Todos y todas somos diferentes. Hay hombres que lloran y no por eso van a dejar de ser hombres. Mujeres que son muy fuertes y defienden sus derechos y no por eso van a dejar de ser mujeres también. Entonces, debemos de aprender que estos roles son los que tenemos que empezar también a cambiar para que la sociedad nos vea de la manera en que somos, diversas, porque todos y todas somos diversas y diversos. También en los roles de género se cree que la mujer debe de estar destinada al espacio doméstico. ¿Para qué va a estudiar, verdad? No, que se quede haciendo las cosas de la casa o que trabaje de muchacha. Se considera que debe dedicarse a actividades de servicio y cuidado para otras personas. Se considera que debe de tener un rol reproductivo, o sea, que tenga todos los hijos que Dios manda. Se considera que su carácter tiene que estar en la mediación y la subordinación, o sea, obedeciendo, ¿verdad? Sumisa. Hay un dicho que dice, sumisa, pero no sumensa. Entonces, se oye así como despectivo también, pero la verdad es que no podemos ser sumisas. Debemos de aprender y defender nuestros derechos, lo que deseamos, lo que queremos para nuestra vida y trabajar por ello, ¿verdad? También se le considera que debe dedicarse al trabajo no remunerado, o sea, todo de gratis. Pero entonces, si no está con el esposo, ¿cómo va a tener dinero, poder hacer sus cosas, poder cumplir sus sueños, poder estudiar, poder hacer muchas cosas? O sea, la mujer debe de hacer, estudiar, cuidar. Muchas veces son los roles más grandes los que tiene la mujer, pero tiene la capacidad de poderlo hacer. Tenemos la capacidad de poderlo hacer. También se le considera dependiente al hombre. Yo creo que ninguna de las que estamos acá estamos acostumbradas a tener esta última, ¿no? A depender de un hombre, a estarle pidiendo. La verdad es que somos mujeres independientes, fuertes, decididas y sabemos lo que queremos en esta vida. No podemos estar en esas situaciones porque créanme que es complicado
para una mujer estar pidiéndole, y eso yo lo he visto con algunas mujeres, pidiendo dinero y que el hombre no le dé ni siquiera la mitad de lo que le está pidiendo. Entonces es bien complicado. Pero también está en el rol de género que se considera que está destinado para ser libre, básicamente, el espacio público. Se considera que tiene trabajos, empleos o cargos de liderazgo y de responsabilidad. Se considera que tiene un rol productivo, perdón. Se considera y ejerce o tiene una imagen de poder y autoridad porque él es el que manda, ¿no? Se considera que tiene un trabajo remunerado donde le pagan bien y se le considera que debe de ser el proveedor de la mujer. ¿Cuántos están de acuerdo en estos roles? ¿Cuántas de ustedes? Abran micrófono, comenten o coloquen en el chat. ¿Qué opinan de estos roles? Soy Jacqueline, la verdad es que es algo muy real, ¿ve? En nuestra sociedad aún podemos observar en donde se definen los roles del hombre y la mujer y no tendría que ser así, pero lastimosamente la familia así ha educado a algunas mujeres más. Yo hace un año desconocía, ¿verdad? Nunca me decía, pasé situaciones y decía, ¿y por qué me pasa esto a mí? Y en realidad a veces son vivencias que a todos en algún momento de nuestra vida nos suceden y nos sentimos indignadas, pero la verdad ya cuando tenemos conocimiento sobre el tema, aprendemos a desaprender, o sea, y no repetir eso en nuestros hijos, ¿verdad? Esos estereotipos que han marcado por décadas la sociedad, así que ya conociendo estos temas es bien importante que trabajemos desde la parte personal y de nuestros hijos para evitar esa cadenita y romper esos estereotipos de género que existen. Exactamente. También Rocío nos dice, yo no estoy de acuerdo con esos roles. Y sí, creo que eso es importante, que no estemos de acuerdo con esos roles y que les enseñemos a otras mujeres con discapacidad, a jóvenes con discapacidad, incluso niñas, que esto no debe de seguir pasando y que cambiamos esa estructura cultural en la que hemos venido, ¿verdad? Criándonos de alguna manera, pero que la hemos podido cambiar poco a poco o la estamos cambiando. Vamos a continuar. Entonces también se crean esos estereotipos, ¿verdad? Sobre el género, específicamente siempre en hombres y mujeres. En lo que mencionábamos también anterior, ¿verdad? Que se cree que debe de ser ama de casa, que debe ser dependiente, débiles, frágiles, sentimentales, volubles, tímidas, hogareñas, pasivas, cuidadoras, tiernas, pacientes, abnegadas y asexuales. Imagínense, asexuales ni siquiera tener derecho de decir, mira, yo quiero ahora, ¿verdad? No, ni siquiera eso. En cambio, en el hombre, pues se le cree que son proveedores, independientes, fuertes, racionales, protectores, consecuentes, aventureros. Ellos pueden andar con quien quiera, activos, ellos a la hora que les dé la gana, ¿verdad? Tener relaciones sexuales, ambiciosos, llegan a ser jefes, tienen autoridad, son competitivos, son incomprensivos, o sea, lo que ellos dicen debe de, ¿verdad? Y son muy sexuales. Entonces, todos estereotipos también se van creando con base a esa cultura, ¿verdad? Que se va construyendo desde lo tradicional, ¿verdad? Pero lo cual debe de ir pues cambiando. Entonces, cuando hablamos también de género, tenemos que hablar también de la división sexual del trabajo. ¿Por qué? Porque aunque una mujer sea profesional y tenga la misma cantidad de títulos, diplomas, igual que un hombre, generalmente es al hombre al que le van a dar ese trabajo, no a la mujer. Porque volvemos a lo mismo. Se crean estereotipos de que la mujer no debe de trabajar, la mujer no debe de estar en puestos de autoridad, la mujer, y si se lo dan, gana menos que un hombre. Entonces hay esas brechas de género, ¿verdad? Que esto se refiere a cualquier disparidad entre la condición o posición de los hombres y las mujeres y la sociedad.
y suele usarse para referirse a la diferencia entre los ingresos de hombres y mujeres, por ejemplo, la brecha salarial de género. Sin embargo, puede haber también brechas de género en muchos ámbitos, tal como los 4 pilares que el Foro Económico Mundial utiliza para calcular su índice de brecha de género, a saber, o sea, entre la participación económica, la oportunidad, el acceso a la educación, la salud y esperanza de vida y el empoderamiento político. A través de ese estudio que ellos realizan, ¿verdad? Como foro, es donde van marcándose esas brechas de género en la que lamentablemente siempre las mujeres quedamos fuera. Y ahora, ¿qué pasa con las mujeres con discapacidad? Todavía somos minimizadas muchísimo más de lo que una mujer sin discapacidad lo es. Y ahí es donde radica el problema, porque como mujeres con discapacidad también tenemos un potencial, también tenemos habilidades para desarrollarnos. Sí, hay algunas que por condiciones ya sea económicas, de accesibilidad en este caso, transporte, comunicación, ¿verdad? Puede que no se puedan desarrollar, pero no es porque ellas no tengan la capacidad, sino porque no tenemos esa accesibilidad en todos los sentidos, en todo el ámbito de la sociedad, para que podamos tener las mismas oportunidades que cualquier otra mujer. Entonces, también tenemos que entender qué es la perspectiva de género. Y esto no es un sinónimo solo de mujeres. Tampoco es el estudio de las mujeres, sino que de las relaciones que hay entre las mujeres y hombres y cómo éstas han generado desigualdad, falta de oportunidades y limitación de derechos, sobre todo, pero no de manera exclusiva para ellas. Pero imagínense, en un estudio que se hizo por la ONU Mujeres, estaba leyendo que cuando hablamos de violencia, nosotras como mujeres con discapacidad tenemos el 30% más de porcentaje de ser víctimas de violencia que las mujeres que no tienen discapacidad, cuando sabemos que la tasa de ellos o el porcentaje de ellas también es mayor y nosotras todavía le agregamos un 30% más. Entonces, ahí también se va viendo esa desigualdad que existe en la protección, ¿verdad? Que no hay hacia nosotras las mujeres con discapacidad. También esta perspectiva tiene que ver con el hecho de que las mujeres somos una población históricamente discriminada, cuya importancia y aporte en todas las esferas de la vida humana se ha omitido, se invisibiliza o se infravalora. Aunque para algunas estudiosas la perspectiva de género se equipara a los estudios de la mujer, del género, es más amplio y tiene que ver con relaciones sociales, culturales, políticas entre las mujeres y los hombres en las que hay subordinación o poder diferenciado. Pero volvemos a lo mismo, cuando se habla solo de mujeres, si bien es cierto, nosotras también somos mujeres, pero nosotras como mujeres con discapacidad tenemos que tener adecuaciones, tenemos que tener de ajustes razonables, tenemos que tener accesibilidad para poder llegar a esa igualdad, pero con equidad, para lograr un poco tener ese mismo porcentaje que tienen otras mujeres en la perspectiva de género y tener esos mismos tipos de relaciones entre hombres y nosotras, pero sin embargo eso no se da. Entonces, también está la ideología de género. En la ideología de género es normalmente un término que está erróneo y que es utilizado por algunos grupos de personas cuyo objetivo es desacreditar al feminismo y a los estudios de género. Se enfoca sobre todo a cuestionar la libertad y la diversidad sexual, a descalificar todo aquello que no esté en el marco de la heterosexualidad y de los roles y estereotipos que la cultura patriarcal machismo ha determinado como aceptables para las mujeres y los hombres. Quienes desacreditan
a los estudios de género y los etiquetan como ideología, suelen defender el modelo tradicional de familia como único posible. Consideran que todo aquello vinculado a la sexualidad como algo que debe controlarse, esconderse y castigarse, y se oponen a que las mujeres gocen de oportunidades y libertades equiparables a las de los hombres. Todo esto de la ideología de género, como lo dice acá, muchos piensan y lo dicen, ¿verdad? Y se oponen a los grupos feministas por eso, porque quieren desacreditar, porque creen que debe ser todo tradicional. Muchas veces se meten incluso con cuestiones religiosas y empiezan a hablar de la Biblia y empiezan a decir, es que Dios creó hombre y mujer y que así debe de ser y no hay más y no hay quien los haga cambiar de esa manera, ¿verdad? Pero sin embargo, como lo vimos anteriormente y lo mencioné, nosotras como mujeres tenemos el derecho de poder decidir qué es lo que queremos hacer con nuestra vida. Lastimosamente muchas veces desconocemos que hay leyes, políticas, programas, ¿verdad?, que apoyan a las mujeres y mujeres con discapacidad para que podamos accesar a información, podamos conocer a otras mujeres para que nos ayuden a crecer en el sentido de aprender también sobre todo esto, ¿verdad? Entonces es necesario que nos empoderemos, que aprendamos, que estudiemos, que leamos, para que de esa manera, y nos juntemos con más mujeres empoderadas, para que de esa manera también nosotras vayamos aprendiendo y cambiando esas perspectivas que se van creando en torno a nosotras las mujeres. Ahora bien, también está la transversalización de la perspectiva de género. Este es un principio según el cual la integración de la perspectiva de género debe aplicarse a todos los niveles y atravesar todas las políticas, programas y proyectos pragmáticos de las instituciones, y se origina en el supuesto de que para lograr la equidad entre hombres y mujeres es imprescindible modificar las metodologías, los análisis y las líneas de acción desde una perspectiva de género. Una política de transversalización implica tener en cuenta las cuestiones de igualdad, y aquí yo le agregaría, y de equidad, de oportunidades para mujeres con y sin discapacidad y hombres igual con y sin discapacidad, de forma transversal en todas las acciones, y no solo abordar este tema únicamente bajo un enfoque de acciones directas y específicas a favor de la mujer, porque recordemos que tanto hombres como mujeres tenemos derechos. Si bien es cierto lo que es la construcción social, ¿verdad?, del género, se ha ido siempre por lo tradicional, el hecho de que el hombre es más fuerte, el hombre es el que manda, el hombre es el que tiene todo el control y poder. Entonces, pero al finalizar, si lo analizamos con cuestiones de leyes, todos y todas tenemos los mismos derechos, todos y todos. La convención habla de hombres y mujeres, aunque se haya creado un artículo o dos específicos para mujeres, pero realmente todos y todas tenemos los mismos derechos. Entonces debemos de entender de que no solo es trabajar en nosotros, sino trabajar también en los hombres para cambiar esas perspectivas que se tienen. Ahora bien, ¿qué podemos hacer? Bueno, debemos de aprender también desde nuestras instituciones o donde estamos, fundaciones, poder hacer esos análisis de género también, realizarlos, porque esta es una manera fundamental para poder decidir en la igualdad de oportunidades y la equidad, diría yo también, y el disfrute de igualdad real entre las mujeres o de mujeres y hombres, porque cuando se ignora el análisis de género, implícitamente se está tomando al varón como modelo del humano y se invisibiliza a las mujeres y a las niñas. Entonces necesitamos crear este tipo de espacios también, crear esos análisis, encuestas, investigar sobre el género y cómo se puede ir cambiando esas perspectivas para publicarlos,
comentarlos, qué sé yo, pero esa es la manera en la que podemos ir nosotras haciendo énfasis en que estamos ahí también las mujeres. No todo es alrededor de los hombres y no solo los hombres son las que pueden tomar decisiones y los que tienen derechos, sino que también nosotras como mujeres, aunque tengamos una discapacidad. Básicamente hasta ahí llega lo que es el primer tema. Voy a dejar de compartir. No sé si hay preguntas hasta este momento, comentarios que quieran hacer sobre lo que es género, el primer tema que hemos visto. Pueden abrir sus micrófonos o escribir o mencionar algo. ¿Todo quedó clarito? Ay, anímense, chicas. Abran micrófono. Nadie. ¿Les parece entonces si No, continuamos? Yo siento que, perdón, Espera. Dos me tienen abierto el micrófono, permíteme. Adriana, dame un segundo. Marina, díganos. ujú. sí, yo siento que también no solamente en el género así de familia, ¿verdad? Sino que también en lo laboral. En lo laboral también tenemos problemas las personas con discapacidad. Más que todo si somos mujeres. Casi siempre la marginación y la vulneración de los derechos de la mujer son violentados. Así es. Ahora, muchas gracias por su comentario, Marina. Adriana. Gracias. Yo tengo el hecho de qué hacer y en los estudios, cómo se está manejando eso en los niños y en los jóvenes? Desconozco yo si se toca todos esos temas o no. Hay Y mucha información realmente desde internet también, ¿verdad? Con diferentes organizaciones que han creado diferentes estudios, no solo de mujeres, de jóvenes, de niños, puede que sea a nivel de país, a nivel de Latinoamérica, a nivel incluso a veces de municipios o a nivel, por ejemplo, de departamentos, ¿verdad? Por ejemplo, vale, les voy a comentar. Dentro de unos días, el 8 de octubre, una de las asociaciones de acá del país, que es muy fuerte, ¿verdad? No voy a mencionar nombres, va a presentar un estudio, es una investigación acerca de cómo están los niveles de violencia en las mujeres con discapacidad, incluyendo a las lisiadas de guerra. Entonces, en ese estudio van a mostrar los hallazgos, ¿verdad? En ese taller, no sé si va a ser un taller o presentación lo que van a hacer, pero ese es un análisis de la situación de nosotras, las mujeres con discapacidad en El Salvador, de cómo están todos los temas de violencia hacia nosotras. Y esos son análisis que se hacen, ¿verdad? Muchas veces pues sí requieren de muchos fondos, pero a veces en nuestro mismo entorno podemos saber también, hablando entre vecinos, entre amigas, si alguien está pasando por una situación, saber también cómo apoyarla, cómo abordarla, ¿verdad? Y poco a poco vamos haciendo hasta análisis personales quizás de la situación, cómo se está viviendo, ¿verdad? Es una manera de, ¿verdad? ¿Algún otro comentario? No. Bueno, también darle la bienvenida a Valeria, que veo que se unió, y a Blanca Escobar, porque no las habíamos saludado. Entonces, podemos continuar con la siguiente. Vamos a continuar. Vamos a volver a compartir. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es los derechos sexuales reproductivos. ¿Quiénes conocen los derechos sexuales reproductivos que existen? ¿Saben cuántos hay? Jacqueline levantó la mano, diga.
La verdad que las mujeres con discapacidad, al igual que las mujeres sin discapacidad, somos sujetas de derecho y por ello no existe como un privilegio, se podría decir, sino que aplican para todas las mujeres, ¿verdad? Pero lamentablemente en la sociedad en la que vivimos infantiliza en ocasiones a las mujeres con discapacidad y no tienen el poder de decisión, son dependientes de los familiares en algunos casos por el tipo de discapacidad. Pero los derechos sexuales y reproductivos son muy importantes. ¿Por qué? Porque la mujer decide si tener pareja o no, casarse o no, cuántos hijos quiere tener, o utilizar algún anticonceptivo si quiere enamorarse o no. Entonces son decisiones bien importantes que la sociedad considera que ellos pueden tomar las decisiones por las mujeres o las niñas con discapacidad y no tiene que ser así, así que solamente se aporte. Gracias, Jackie. Sí, la verdad es que todas las mujeres tenemos estos derechos, pero muchas a veces los desconocemos y por eso vamos a hablar hoy un poquito de eso. En primer lugar, tenemos que entender qué es la salud sexual. Vamos a ver, tenemos acá un mensajito, dice, ay, muchas gracias. Rocío nos dice saludos a Blanquita y después nos menciona que los derechos sexuales. Dice, incluye el derecho a recibir información y servicios adecuados que permitan prevenir embarazos no planeados, proteger de infecciones de transmisión sexual, ITS, como el VIH, y garantizar los cuidados durante el embarazo y el parto y la atención de sus complicaciones asociadas. Muy buen aporte, muchísimas gracias. Te agradezco mucho, Rocío, y ya lo vamos a ir viendo y sí, tiene mucha razón. Pero primero debemos entender qué es la salud sexual. La salud sexual es la experiencia del proceso permanente de consecución del bienestar, imagínense, físico, psicológico y sociocultural relacionada con la sexualidad. ¿A cuántas de nosotras en nuestra casa se nos habló realmente de ese tema, de la sexualidad? Se nos habló de anticonceptivos, se nos habló de cómo no salir embarazada, ¿verdad? Que son los anticonceptivos, de las consecuencias que tendría si se embaraza, de las enfermedades de transmisión sexual. No a todas se les ha hablado de eso, ¿verdad? Tenemos más chat. Dice, saludos, Rocío, feliz de compartir. Él, me imagino que el taller, ¿verdad? Zulma dice que es el derecho de tomar decisiones sobre su vida sexual y reproductiva. Y continuando con Blanca, dice, muy feliz de compartir el curso con todas ustedes. Gracias a ambas. Muy finas por sus comentarios. Entonces, la salud sexual incluye una gama amplia de significados psicosociales y subjetivos de la sexualidad, porque tenemos que entender que salud sexual es una cosa y la sexualidad es otra. Entendida esta en sentido amplio, como una dimensión humana que abarca todo nuestro ser y toda nuestra biografía y no limita únicamente, no limitada únicamente a las relaciones sexuales. Entonces, ¿qué son las relaciones sexuales? Esta es una forma de comunicación que puede incluir mucho más que las relaciones coitales, ya que el individuo participa en ellas con todo su cuerpo y no solo con los genitales. También al hablar de sexualidad significa implica abordar aspectos íntimos con los que es posible que ni las personas usuarias, ni los educadores o educadoras de pares sientan necesariamente comodidad. La sexualidad, recordemos que es algo muy íntimo, ¿verdad? Ay, acá está. Entonces, ¿pero qué son los derechos sexuales y reproductivos? Los derechos sexuales y reproductivos son parte indisoluble de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque son derechos también. Acá nos comenta Zulma que por lo general no se les habla a las mujeres con discapacidad sobre su sexualidad, sobre la salud sexual, porque por lo general la familia la ve como una persona asexual. Exactamente, a nosotras se nos cree que no tenemos que pensar en eso, que hablar de ello, que conocer sobre ello, porque piensan que nunca en la vida
vamos a tener relaciones sexuales, o que vamos a formar una familia, o que vamos a tener hijos. No se cree que somos capaces de poder tomar esas decisiones para nuestra vida. Y es así. Entonces, entendamos que estos derechos reconocen en primer lugar la existencia de la sexualidad humana asociada a la salud de las personas y a su dignidad. Por ello, incluye derechos tan importantes como el de la vida, la igualdad y la no discriminación, aunque como lo decía Zulma, a nosotras sí se nos discrimina. No tenemos esa libertad de pensamiento ni esa seguridad, así como también la libre asociación, porque dicen, no, ¿para qué te voy a llevar a esas reuniones que no te hacen bien? Vos no sos igual que ellas, mejor quédate en casa y no te dejan, ¿verdad? Esto lo saqué de algo que fue ratificado por España y de verdad créanme que también es importante que lo conozcamos porque España, si bien es cierto, está mucho más desarrollado, pero son cosas que nos ayudan a nosotras a entender mejor y a reconocer que tenemos esos derechos. También dice, ¿qué es salud sexual reproductiva? Permítanme un segundo, por favor. Ay, perdón, se me fue. Es que mi gallo, perdón, anda cantando aquí por donde estoy. Ay, disculpe. Ahora bien, ¿qué es salud sexual y reproductiva? Es el enfoque integral para analizar y responder a las necesidades de hombres y de mujeres respecto a la sexualidad y a la reproducción. Y es la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgo de procrear. Y la libertad para decidir cuándo hacerlo y no hacerlo y con qué frecuencia. Y aquí yo le agregaría con quién, porque es uno el que decide. No tienen por qué imponerle todas esas cuestiones, pero muchas veces nuestra familia es la que manda, nuestra familia es la que decide y es la que nos restringe poder tomar todo este tipo de decisiones. Entonces, los objetivos también que están de la salud sexual y reproductiva son el disminuir la mortalidad materno-infantil, porque cuando a una mujer no se le habla sobre la salud sexual y reproductiva, entonces muchas veces en la misma ignorancia se enamoran del primero que les hable, las embarazan, están muy jóvenes y entonces cuando están muy jóvenes y hay ese problema, ¿verdad? De que los niños pueden no nacer con una buena salud y entonces va a depender de eso, ¿verdad? Cuánto vivan o no. También, bueno, el prevenir embarazos no deseados, el promover la salud sexual de los y de las adolescentes, ¿verdad? Porque hay que incluir a los hombres también en esto, no solo las mujeres, para enseñarles, ¿verdad? Las consecuencias de las decisiones que vayan a tomar con relación a este tema. También el contribuir a la prevención y detención precoz de las enfermedades de transmisión sexual, VIH-Sida y patologías genitales o mamarias. Porque muchas veces acuérdense de que cuando quizás es la primera vez, pero si el hombre normalmente ya tiene mucha experiencia y a veces dependiendo con quién haya estado, puede tener una vida sexual quizás muy agresiva y puede incluso lastimar a esta mujer, ¿verdad? O al revés, también que la mujer sea quien lastime al hombre y tener pues luego no solo enfermedades, sino que también patologías, como dice aquí, genitales o mamarias. Entonces es de cuidar, hablar con los jóvenes especialmente para que cuando tomen estas decisiones, las jóvenes puedan estar conscientes, ¿verdad? De toda la información que deben de recibir antes de y hablar claramente para no tener ningún tipo de complicaciones o enfermedades, ¿verdad? Que se puedan generar por estas decisiones. También es importante pues garantizar a toda la población el acceso a la información, orientación,
métodos y prestaciones de servicios referidos a la salud sexual y procreación responsable. Sin embargo, sabemos que en el tema de mujeres con discapacidad o incluso hombres con discapacidad, esta información no siempre es accesible, lo que conlleva, ¿verdad? También el no poder estar informado adecuadamente, ha abonado a eso que las familias pues no hablan sobre el tema. También el objetivo es potenciar la participación femenina en la toma de decisiones relativas a su salud sexual y procreación responsable. ¿Por qué hablan de esto? Bueno, porque siempre, si está acompañada, casada o el novio, pero está embarazada, es el hombre el que quiere que ese bebé nazca, es el hombre el que dice yo te voy a proveer todo, pero la maltrata también. Entonces la mujer debe de decidir si quiere tener a ese bebé, no lo quiere tener y si quiere continuar también con esa persona, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar con relación a toda su salud sexual? Si se quiere esterilizar, si al tener al bebé quiere darlo en adopción, o sea, son muchas cuestiones las que deben de analizarse y por eso es que se quiere potenciar, ¿verdad? Esa participación femenina a la hora de tomar decisiones. Ahora bien, ¿cuáles son los componentes de la salud sexual y reproductiva? Bueno, como hablábamos al principio, que es el bienestar también físico, en el que debe de haber una higiene sexual, debe de haber acceso a los anticonceptivos, hablar de la prevención y atención de embarazos muy frecuentes o muy tempranos o muy tardíos, hablar de la prevención y atención de las infecciones de transmisión sexual, VIH, SIDA, y de la prevención y atención también del cáncer. Porque acuérdense que yo siempre digo que como mujeres con discapacidad también, tengamos o no tengamos relaciones sexuales, estamos más propensas a tener un cáncer. Entonces es importante pues que cuidemos ese bienestar físico que está dentro de estos componentes de la salud sexual y reproductiva. También está el bienestar emocional, el disfrute de esa vida sexual, ya sea que haya ausencia, no tiene que haber ausencia de temor o de vergüenza y de culpa. Tiene que haber respeto de sentimientos de las personas, los sentimientos de comodidad, si es heterosexual, homosexual, bisexual, la identidad que cada quien decida, no permitir ese maltrato o abuso, quitar esos sentimientos no, perdón, tener esos sentimientos de seguridad, que no haya inseguridad, que tener el disfrute del derecho a la intimidad y al placer en forma respetuosa, responsable y protegida, sobre todo de las infecciones de transmisión sexual o del VIH-Sida. También tiene que estar el bienestar intelectual, que es pensar en la sexualidad como algo saludable. Muchas veces, yo no sé si han escuchado personas que dicen, no hombre, si el sexo es chuco, qué chuco es usted o qué sucio. Nosotros aquí en El Salvador, perdón, decimos chuco. No sé cómo se dice en cada uno de sus países, pero es algo como repugnante, algo malo, algo diabólico, incluso lo consideran algunas iglesias, ¿verdad? Sin mencionar nombres, en el cual se considera que el sexo pues es pecado, que solo debe de servir para tener hijos, no para disfrutarlo. Hay muchos estereotipos de lo que se considera, ¿verdad? Pero la sexualidad, pensar en ello, en algo saludable, algo que no es malo y que cada quien decide, ¿verdad? El tener también que manejar la información en salud sexual y reproductiva de acuerdo con el contexto cultural, el conocer los riesgos de la sexualidad responsable, el saber que heterosexuales, homosexuales y bisexuales tenemos iguales derechos sexuales y reproductivos y merecemos respeto. Para ser felices todos tenemos que respetar la diversidad. También está el bienestar social, que es la visión humana y libre de tabúes. Ustedes saben que en el caso de las mujeres con discapacidad hay muchísimos tabúes sobre eso, o sea, empezando desde la familia que no te habla, no te dice sobre esos temas,
el que no puedes tener novio, el que no puedes formar una familia, el que nunca te vas a casar, el que no sos capaz de criar a ese bebé si lo tenés. Hay muchos tabúes, el que cómo vas a hacer para tener incluso relaciones sexuales, o sea, son cosas tan íntimas, pero que muchas veces se mete la familia, ¿verdad? Y se debe de ir sacando esos tabúes que existen. También el combatir la violencia sexual y la de género, que debe de haber un trato equitativo en todas las personas, un compromiso y una responsabilidad por el respeto de esos derechos de nosotros mismos, como pareja, como familia y como comunidad. También debe de haber ese respeto de decidir sobre la maternidad, la promoción de la procreación, maternidad y paternidad responsable y de la prevención, siempre se habla, ¿verdad?, de las infecciones de transmisión sexual, VIH-Sida. Hasta aquí vamos bien. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Nadie. Ok. Entonces, ¿qué son los derechos? Ay, tenemos un chat por acá, vamos a ver. Dice, todo bien, Rocío. Perfecto, muchas gracias, Rocío. ¿Qué son los derechos? Bueno, tenemos que ¿cómo es? Entender primeramente, ¿verdad? Que los derechos son humanos y deben ser entendidos como los que todas las personas poseen. Aquí van hombres y mujeres y deben disfrutar por el solo hecho de ser humanos, humanas. Se fundamenta en la dignidad inherente al ser humano. Entonces, son derechos de todos, ¿verdad? Pero ¿qué son los derechos sexuales y reproductivos? Estos dicen que toda persona tiene derecho a decidir con quién, cuándo y cómo tiene o no hijos y relaciones sexuales. Son los derechos que garantizan la libre decisión sobre la manera de vivir el propio cuerpo en las esferas, ya sea sexual y reproductiva. Imagínense, bien definidito queda acá, bien comprendido para que tenga. Ahora bien, entre todos los derechos que encontré están estos tres, en los cuales se habla de, pero hay muchísimos más. Esto es una parte básicamente, que son básicamente los primeros que se crearon, pero que en realidad si nos ponemos a buscar en internet hay muchísimos más. Entonces, como número uno, tenemos el derecho de decidir de forma libre sobre tu cuerpo y tu sexualidad. Tú decides cómo, cómo te vistes, cómo te sientes y cómo quieres disfrutar de esa sexualidad. Eso es tu decisión, es tu derecho y nadie tiene por qué prohibírtelo. También tenemos el derecho a ejercer y a disfrutar plenamente tu vida sexual. O sea, puedes hacerlo cuando tú quieras. Cuando tú quieras y la otra pareja esté de acuerdo, que sea consciente los dos, ¿verdad? De lo que están haciendo, tienes derecho a hacerlo. Derecho a la manifestación públicamente de tus afectos. Si tienes una pareja y él no, tal vez no es una persona tan amorosa, pero tú sí lo eres y quieres darle la mano, besarlo. En algunas ciudades o en algunos parques hay manifestaciones que están prohibidas, pero quizás cuando ya exceden ese límite, ¿verdad? De afecto. Pero sin embargo, también es tu derecho el poderlo hacer, pero sin exceder los límites de la intolerancia, ¿verdad? De cómo estén prohibidos ahí en cada uno de los departamentos, municipios o países donde residen. Tienes derecho a decidir con quién compartir tu vida y sexualidad. Tú eres la persona que elige quién va a ser tu pareja. Entonces, eso nadie te lo puede imponer. Lastimosamente, he escuchado de casos en los que a veces las mamás, ¿verdad? Dicen, no, con él te vas a casar y con él te vas a casar y con él vas a tener hijos y obligan a las pobres chicas, tengan o no tengan discapacidad, a que lo hagan. E incluso a veces, incluso las han hecho que se prostituyen, las venden. Y se oye feo, pero pasa también con nosotras las mujeres con discapacidad.
Y lastimosamente, son casos que me contaron hace muchísimos años cuando yo no tenía mucha experiencia en la defensa, en orientar, no sabía tampoco quién era la persona, solo lo comentó alguien en alguna reunión, pero son situaciones que pasan y hay que buscar también apoyar para que no pasen ese tipo de situaciones, porque es el derecho de nosotras elegir con quién queremos, ya sea compartir nuestra vida y tener esa sexualidad. También el derecho al respeto de tu intimidad y tu vida privada. Nadie tiene por qué meterse en las decisiones que yo tomo. Es mi vida y la vida de la persona con la que estoy. Y por eso siempre yo digo también, no hay que andarle contando a medio mundo lo que pasa en su casa. Hay que contárselo a quien de verdad uno le tiene esa confianza y créanme, no deben de ser ni muchos, máximo uno, porque esa persona que te ama, te respeta y te aprecia, sí va a valorar esa confianza que le tenés y si no, pues no lo cuente. Esas son cosas muy privadas y a menos que sea violencia, eso sí hay que denunciarlo y hay que decírselo a medio mundo para buscar apoyo, pero si es algo muy íntimo tuyo, o sea, ni siquiera cómo tener relaciones sexuales, porque es tu vida privada y es la privacidad entre él y vos. También el derecho a vivir libre de violencia sexual. Si te está maltratando, entonces sí hay que denunciar. Pero si no, pues igual es tu derecho, tú decides la manera en la que te gusta tener sexo, pero no sin que haya violencia, sino como mutuo acuerdo, si les gusta, como dicen, sexo duro, ¿verdad? O fuerte, pero es tu derecho a vivir libre de una violencia. También tienes derecho a la libertad reproductiva, a tener los hijos que tú quieras cuando tú quieras. Nadie te puede obligar a que hagas eso. El derecho a la igualdad de oportunidades y a la equidad. Tengo derecho a que me brinden información en formatos accesibles o a que haya en el hospital cuando voy a hacerme mis exámenes esos ajustes razonables, ¿verdad? Para que haya equidad y no me limiten o discriminen por el hecho de tener una discapacidad. También tengo derecho a vivir libre de toda discriminación, casi relacionado, ¿verdad? Lo que acabo de mencionar. Hace poco, y se lo voy a contar, fui a que me hicieran una ultrasonografía pélvica. Fui al Seguro Social, yo estoy pagando mi seguro y cuando llegué, la enfermera habló con mi mamá y le dice, ah, usted es la que va a pasar. Y le dice mi mamá, no, es mi hija. Y me volteó a ver. Cuando me volteó a ver, lo pensó y lo dijo, tenemos un problema, dijo. Y yo reaccioné y le digo, no, no tenemos un problema. Hay una solución, busque la manera en la que lo vamos a solucionar, porque el acceso a la clínica, digamos, al espacio, era reducido y que la cama era muy alta y que mejor, como que no, ¿verdad? Que mejor me fuera. Pero realmente nadie tiene derecho a discriminarnos. Es nuestro derecho el hecho de que puedan atendernos y que busquen la manera en cómo lo van a hacer. Entonces, al final, para no hacérselo largo, bueno, consiguieron a dos muchachos, me ayudaron a subir a la camilla y ya luego yo sola me bajo y todo salió perfecto, pero en nuestro país existe la contención administrativa. Yo si me voy a quejar de esa persona, levanto un acta, la dejo firmada y a esa persona le ponen una amonestación. Entonces, cuando son servidores públicos, yo no sé si en sus países hay eso, porque nadie, los médicos, enfermeras, en temas de información sobre salud sexual y reproductiva, no tienen por qué negárnosla. Es nuestro derecho, igual que el de cualquier otra persona. También tenemos el derecho a la información completa, como les dije, accesible, científica, laica sobre la sexualidad, en la cual pues nos informemos sobre todo eso, ¿verdad? El derecho a la educación sexual, que es lo que también a nosotras las mujeres con discapacidad nos lo niegan, porque nadie en la familia a veces quiere tocar esos temas, especialmente con las mujeres.
siempre es el hombre. El hombre sí puede, el hombre puede tener las novias que quiera, puede salir a la hora que quiera, sin importar la discapacidad que tenga, pero la mujer no. Y no se nos informa. También tenemos derecho a los servicios de salud sexual reproductiva, lo que les mencioné, pues nadie puede decirnos que no se puede porque para qué lo queremos y ponernos pretextos y no darnos el servicio. Es nuestro derecho. Y también tenemos derecho a la participación en las políticas públicas de la sexualidad, o sea, a decidir, pero realmente se nos pregunta a nosotras cuando van a crear esas políticas, realmente somos nosotras las mujeres con discapacidad las que decidimos lo que va a ir en esas políticas, porque créanme que en muchos foros, en muchos, a nivel mundial, ¿verdad? Congresos, en muchas leyes, políticas que se han creado a nivel mundial, no está solo lo que las mujeres con discapacidad quieren, está lo que las mujeres en general deciden, pero realmente se está tomando en cuenta a las mujeres con discapacidad. Yo siento que a nosotras todavía nos siguen invisibilizando. Acá en nuestro país esto pasa en El Salvador. Todavía no hay realmente una política en la que realmente se hable de ajustes razonables y se hable de las necesidades de accesibilidad que tenemos nosotras las mujeres con discapacidad. Entonces es importante que sigamos haciendo incidencia para que esto vaya cambiando y que juntas aprendamos, nos desarrollemos y ayudemos a otras también para que ellas sigan aprendiendo. Ahora bien, también encontré este otro que me encantó mucho. Estos son 11 y habla de los derechos sexuales en los cuales se menciona el derecho a fortalecer también la autonomía y la autoestima en el ejercicio de la sexualidad. ¿Por qué habla de este derecho? Porque muchas veces como mujeres con discapacidad nos sentimos avergonzadas de nuestros cuerpos, porque recuerden que somos diversas. Tenemos a veces formaciones diferentes a lo que es llamado normal, ¿verdad? Y eso muchas veces hace que nuestra autonomía y nuestra autoestima esté baja. Sin embargo, tenemos el derecho a que se nos fortalezca eso, pero no nos dan ese tipo de charlas, no nos ayudan. Nos van enseñando otras cosas, pero no se trabaja desde cero con las mujeres con discapacidad, enseñándoles primero a amarse a ellas y a fortalecer eso, su autonomía y su autoestima, a enseñarles que tienen inteligencia emocional y que la pueden controlar, a enseñarles que pueden mejorar aprendiendo sobre sus derechos en general y creciendo y fortaleciendo cada una de las habilidades o que las puedan desarrollar esas habilidades para ser grandes líderes y grandes mujeres en las cuales puedan ser capaces de enseñar también a otras mujeres. Tenemos derecho a explorar y a disfrutar de una vida sexual placentera. ¿Cuántas de nosotras se nos ha negado el enseñarnos a que debemos de tocar nuestro cuerpo, de explorar y saber qué es lo que nos gusta, dónde nos gusta que nos toquen? El derecho a elegir las parejas sexuales. Volvemos a lo mismo, muchas de las mujeres, en este caso ahora de una chica sorda que estaba hablando anteriormente, a ella la mamá la prostituía y de eso vivían. Y es bien yuca porque no debe de ser así. Somos nosotras las que tenemos que elegir con quién queremos estar o con quiénes, como lo decidamos. Tenemos derecho a vivir la sexualidad sin ningún tipo de violencia. Eso lo mencionamos también antes. Derecho a tener las relaciones sexuales consensuadas. Nadie tiene por qué obligarnos. Derecho a decidir libre y autónomamente cuándo y con quién se inicia la vida sexual. Derecho a decidir sobre la unión con otras personas, derecho a vivir y a expresar libremente la orientación sexual e identidad de género que deseamos. Cada una es libre de hacerlo.
Derecho a la protección y protección de infecciones de transmisión sexual o embarazos no deseados. No se nos habla de anticonceptivos. No se nos habla de juguetes sexuales tampoco. Derecho a recibir información y acceso a servicios de salud de calidad sobre todas las dimensiones de la sexualidad sin ningún tipo de discriminación y derecho a una educación integral para la sexualidad a lo largo de la vida. Porque se cree muchas veces que, ya tuvo hijos, la vida sexual se acabó o llegó a cierta edad. Sin embargo, la sexualidad puede durar muchísimo tiempo hasta que nosotras lo decidamos, pero la cultura, las tradiciones, los patriarcados considera de que no. Igual el hecho de que no se esterilice una mujer se considera de que no debe de hacerlo, dicen los hombres patriarcales, ¿verdad? Machistas, porque entonces es darle libertad a esa mujer para que tenga 1000 amantes, cuando sabemos que no es así, pero todos esos son nuestros derechos. También acá tenemos, aquellos eran los derechos sexuales, perdón, y estos son los derechos reproductivos. Derecho a tomar decisiones sobre la reproducción sin sufrir discriminación, coerción ni violencia. Derecho a decidir libremente si se desea o no tener hijas e hijos. Derecho a decidir sobre el número de hijos e hijas que se desean y el espacio de tiempo entre un embarazo y otro. Hay muchos hombres que dicen, no, tengamos hijos y quiere tener uno ya, uno ya, uno ya, uno ya, y así, ¿verdad? Ir teniendo. Derecho a ejercer la maternidad con un trato equitativo en la familia, espacios de educación y trabajo. Derecho a decidir sobre el tipo de familia que se quiere formar. Derecho a acceder a métodos de anticoncepción modernos, incluida la anticoncepción de emergencia. Derecho al acceso a los servicios integrales de salud y atención médica para garantizar la maternidad segura. Derecho a acceder a los beneficios de los avances científicos de la salud sexual y reproductiva. Y derecho a acceder a información de calidad que permita tomar decisiones sobre prevención de embarazos no deseados, anticoncepción inmediata después de un parto o aborto e interrupción voluntaria del embarazo. Lastimosamente acá en nuestro país, y creo que en muchos de los países de Latinoamérica, no existe la opción de poder abortar cuando una mujer fue agredida sexualmente, cuando una niña también fue agredida si es menor de edad, también cuando una mujer corre su vida a peligro, ¿verdad? Y eso pasa pues en la mayoría de nuestros países, ¿no? Y este también el derecho a acceder a servicios para la interrupción voluntaria del embarazo, en casos permitidos por la ley, ¿verdad? Pero como en este caso en El Salvador no está permitido. No sé si en alguno de sus países esto es permitido. Si me pueden contestar. Nadie. En ninguno de los países es permitido. En Estados Unidos creo que sí, ¿verdad, Neide? En algunos estados. Hola. Bueno, está bien. Hola, Sí, yo quería dígame, Mari. preguntarle, y en Dígame. caso de abuso sexual a personas con discapacidad, ¿es permitido el aborto o no? No, en nuestro país, en El Salvador, ustedes del Salvador, no está Sí, permitido el aborto. No, no hay. Hubo una ley, perdón, quisieron meter una ley, ¿verdad? No me acuerdo cómo se dice legalmente, proyecto de ley, ¿verdad? Pero no, no lo aprobaron y está guardado, igual que el de identidad de género y muchos otros. Solo en el de algunos inclusión países. también, ¿verdad? Ajá, solo en Estados Unidos es que, en Costa Rica también es permitido, me dice Rocío, y en todos los estados de Costa Rica, todo el país. Rocío. Ujú. Acá me está contestando. Bueno, pero Hola, eso. buenas tardes. Dígame, buenas, dime. Este,
Pues no en los Estados Unidos, no en todos los estados está permitido el aborto. Solo en algunos, ok. Gracias, Neidy. Sí, yo sé que en algunos, también en México, creo que en algunos estados. Quiero ver qué me dice Rocío. Ah, en Costa Rica, o sea, ¿es permitido o no es permitido en Costa Rica? No, no es permitido. Está Ah, igual, ok. está una ley ahí, El proyecto de ley, ok. Sí, todavía no. ok, perfecto. Y son cosas que se debería tomar en cuenta porque de alguna manera, fíjense que es bien ilógico, pero cuando una mujer si tiene los recursos económicos, simplemente va y interrumpe el, su embarazo, ¿verdad? Y nadie se da cuenta. Pero cuando es una mujer pobre, digámoslo así, o de bajos recursos, entonces no tiene los medios económicos para hacerlo, entonces lo hace de maneras no saludables, ni para su cuerpo, ni para ella. Se expone a la muerte, hemorragias, bueno, muchas consecuencias y entonces va presa, lastimosamente. Entonces aquí hubo un caso muy famoso, no recuerdo el nombre de ella, pero estuvo detenida un buen tiempo y se le iba a procesar, pero lastimosamente por la misma enfermedad que ella tenía, murió antes de que se le sentenciara, ¿verdad? Sin embargo, ella hubiera estado detenida, presa por muchísimos años porque ella perdió al bebé. Dijeron que había sido aborto, pero lo perdió según un estudio que se realizó de ella y lo perdió debido a la enfermedad que tenía y bueno, al final ella terminó muriendo, ¿verdad? Siempre por la enfermedad, pero de igual manera son casos, creo yo, que pasan y era una mujer que tenía ya una discapacidad también, pero bueno, situaciones que pasan en los diferentes países. Pero, ¿qué necesitamos para poder tener acceso a todos los servicios de salud sexual y reproductiva y que son servicios necesarios? Primero, pues tener educación, ¿verdad? Que es lo que muchas veces se nos niega, porque no se nos permite ir a la escuela, porque ¿para qué, verdad? Eso no sirve de nada. La consejería con un especialista, el tener información y servicios sobre la sexualidad y sobre género, específicamente en formatos accesibles también, que no existe, ¿verdad? También el que se nos eduque sobre la prevención, la detención y se diagnostique y si hay tratamiento para las enfermedades de transmisión sexual. El que se nos brinden anticonceptivos de manera voluntaria, ¿verdad? Hay una gran gama completa de métodos. Sin embargo, como mujeres con discapacidad, a veces no tenemos acceso a eso. Y también que exista una atención especial para niñas y mujeres víctimas de algún tipo de violencia, ¿verdad? Sexual, porque eso no existe. Hace muchos años, una chica con discapacidad estuvo buscando apoyo de parte de alguna de las organizaciones de acá del país, de mujeres, para ver dónde se podía refugiar, porque estaba huyendo de su pareja. Sin embargo, aquí en el país, pues no había ningún albergue, ningún tipo de apoyo, más que solo psicológico, le decían, y legal, ¿verdad? Pero sin embargo, vivía en la casa de la familia de él y él pues ahí estaba también, aunque se habían separado, seguía viviendo ahí porque no tenía a dónde irse. Entonces, y tenía una discapacidad, era amputada de una pierna. Entonces, es bien complicado también que no haya o exista albergues reales donde mujeres con discapacidad puedan ser apoyadas para salir también de esa violencia sexual, ¿verdad? Que sufren mucho. Entonces son como cosas que hay que ir viendo como de alguna manera desde donde estamos vamos haciendo incidencia para que nos apoyemos mutuamente, a sensibilizar a a la comunidad también, ¿verdad? A luchar por esos cambios de política que deben de existir, a trabajar a través de las fronteras. ¿Y por qué digo esto? Porque hay muchas mujeres también que cuando se van inmigrantes, vuelven a sus países con una discapacidad y ellas han sido violentadas muchas veces de manera sexual. A colaborar también con organizaciones pro derechos humanos, ¿verdad? Para ir incidiendo y meter el tema de las mujeres con discapacidad.
Y también, pues si estamos dentro de una ONG, ayudar a registrar y a reportar también las violaciones que existen sobre estos derechos en nosotras. Entonces, básicamente, ¿verdad? Con eso terminamos esta segunda ponencia, 2 en 1, como dicen, hoy era el 2 por 1. Y no sé, como reflexión, decirles que como mujeres, desde donde estamos, podemos hacer mucho por muchas más jóvenes, por muchas más niñas, con mujeres con discapacidad. Que no pensemos solo en nosotras, sino que pensemos en todas las que vienen y naciendo y o adquieren una discapacidad en el camino y que necesitan conocer más sobre todos estos temas que hemos venido tratando a lo largo de estas diferentes jornadas para que de esta manera vayamos creando esas niñas, jóvenes y mujeres con discapacidad empoderadas y que puedan ser lideresas de nuestro futuro, ¿verdad? No sé si hay algún comentario, preguntas. Y si no, pues básicamente vamos finalizando la sesión. Ustedes me dicen, ¿alguien quiere comentar algo? Adriana. Hola, dar las gracias por estar siempre informándonos, Janet, por estar pendiente y pues invitando a todas que en cuanto a compartir con todas las personas y quitarles las malas ideas de que la mujer con discapacidad que no puede o algo y que pues no es así, ¿verdad? Poder compartir también lo que estamos aprendiendo todos. Y solo agregar algo, no sé si ustedes ya conocen, si alguna sabe, de la unidad que hay inclusiva en la Universidad Nacional. No sé si ya la conocen, porque está esa unidad. No sé si me escuchan. Sí te escuchamos, Adriana. Ah, porque ahí está está bien completa y hacen una invitación y sacan traductores de las personas con discapacidad auditiva. Está bien completo por si alguna quiere estudiar algo en la universidad, dan cursos y si alguna quiere preparar algo y dar un taller también ahí, ¿verdad? Entonces está abierta la invitación, hacen un llamado para las que tengan Facebook, ahí está, se llama Unidad Superior Inclusive. Unidad de Educación Superior Inclusiva de la Universidad Nacional. Así es que yo estoy pendiente de ir por ser voluntaria, así que ahí les cuento cómo me va. Perfecto, muchísimas gracias, Adriana. De verdad que es importante pues que vayamos identificando esos espacios donde podemos aportar y apoyar también a otras mujeres con discapacidad. Rocío nos escribe, a mí me quedaron muy claros los temas. Muchas gracias, excelente presentación. Muchas gracias a ustedes. ¿Alguien más quiere agregar algo? Y si no, pues vamos cerrando. Bueno, entonces vamos a cerrar. Agradecer a Olguita Alman, de verdad, por todo el apoyo que nos das al prestarnos la plataforma. Creemos de verdad firmemente que Dios te va a bendecir mucho por este apoyo que nos estás dando a todas. Gracias y pronto les pasaremos el video. A las que no se pudieron participar, igual hacemos siempre un examen sencillo para que pongan su asistencia ahí. Muchas gracias a todas, se cuidan. Bendiciones y nos vemos en el próximo taller. Abrazos. Gracias. Gracias a todas. Gracias, hasta la próxima. Gracias. Gracias.